Saludos. En este video lo que realizaremos será calcular el tiempo de vaciado de un tanque. Anteriormente realizamos un video en la cual pueden encontrar en el canal acerca del principio de Torricelli, el caudal de un orificio y la ecuación para el tiempo de vaciado de un tanque. Les recomiendo que puedan ver ese video antes que este para que puedan ver qué ecuaciones vamos a utilizar en esta ocasión. Ahora, utilizaremos un ejemplo práctico o dos ejemplos prácticos en este caso, que será una sección de un reservorio tipo cilíndrico y una sección tipo cónica. Ambos van a tener sus peculiaridades al momento de resolverlas y las vamos a ver por qué. Empecemos por la sección del tipo cilíndrico, la que podemos ver acá. Para este ejemplo veremos que nos dice que es un tanque de 3 metros de diámetro y una altura de 5 metros. Si en la parte inferior se encuentra un orificio de 2 pulgadas por 2 pulgadas y debemos utilizar un coeficiente de descarga de 0.6. Se desea saber el tiempo que tarda en bajar el agua 3 metros. Entonces, ese será el ejemplo que utilizaremos para este caso. ¿Por dónde podemos iniciar? Podríamos iniciar por la parte del área del orificio. Entonces, debemos obtener esta área del orificio en base a las dimensiones que nos dan. Por ejemplo, para este caso nos dice que es 2 pulgadas por 2 pulgadas. 2 pulgadas equivale a 0.05 metros. Entonces vamos a transformarlo a esas unidades y vamos a trabajar con ello. Y a partir de aquí también pueden observar que trabajaremos con unidades del sistema internacional. Ahora, al decir que es 2 pulgadas por 2 pulgadas, hace referencia que el orificio va a ser rectangular. Por tanto, simplemente podríamos multiplicarlos ambos para calcular esa área del orificio. Esto nos da un valor de 0.0025 metros cuadrados. Ya tenemos este valor. El siguiente que deberíamos tener es el coeficiente de descarga, que lo abreviamos como SD. Este coeficiente de descarga generalmente va a fluctuar entre 0.5 a 0.7, aunque en algunos casos puede ser diferente dependiendo al material y al tipo de sección que tengamos, y también debido a algunos otros parámetros que pueden ocurrir. Pero para este caso y para este ejemplo nos dice que tiene que ser de 0.6, entonces ya tendríamos eso como dato. Luego debemos analizar algo muy importante, que es el área constante o el área variable. Nosotros debemos observar el área que se debe producir dentro del reservorio a medida que va bajando el agua. Es decir, si a este nivel, donde se encuentra en este momento el marcador amarillo, va a encontrarse una cierta área y después va a bajar ese nivel del agua, pero el área se va a seguir manteniendo de forma que va a ser constante, entonces podríamos decir que el área en este caso va a ser constante. Más que todo hacemos referencia a esto cuando el área va a ser del mismo valor en toda la altura del reservorio. Podríamos tomar esa conclusión. Entonces, en este caso el área variable no lo vamos a tocar. Como nos dice que es el área constante, deberíamos sacar el área que nos muestra acá, en esta parte de la vista en planta de la sección del tanque. Como es una sección circular o se vería en planta una sección circular, su área sería pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Pero como nosotros tenemos que el diámetro es 3, entonces le sustituiríamos y tendríamos pi por 3 elevado al cuadrado dividido entre 4. Y esto nos da el valor de 7.0686 metros al cuadrado. Entonces, esa sería el área constante durante todo el vaciado del tanque. Luego de tener este análisis, ya podríamos entrar a sustituir la ecuación que conocemos para el tiempo de vaciado de un tanque, la cual anteriormente la deducimos en otro video y la cual les recomiendo que la vean. En esta ecuación tenemos dependiente al área del orificio, al coeficiente de descarga, a la gravedad, que sería 9.81, el área, que es esta área que hemos analizado anteriormente, y la altura. Entonces tenemos que resolver esta integral y hallar ese tiempo. Empecemos.
Como en este lado tenemos diferencial del tiempo, debemos analizar el tiempo desde 0 hasta un valor de t, porque en este caso no tendríamos un tiempo previo para analizarlo. Pero si en caso que tuviéramos un tiempo inicial en el cual quisiéramos saber, este valor de 0 se puede modificar. Ahora, en este otro lado vamos a sustituir lo que anteriormente hallamos, como ser el área del orificio, el coeficiente de descarga que teníamos como dato en la pregunta, la gravedad que dijimos que era 9.81 y en la integral es la parte más importante. Debemos analizar los límites para empezar. Nos dice que en la pregunta que queremos saber cuánto a 3 metros en cuánto tiempo ha sucedido. Y nuestra altura total es de 5 metros. Entonces, el límite máximo en este caso sería 5, porque sería la altura total. Y la altura inferior o superior en este caso sería 2 metros. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 5 menos los 3 metros a los cuales queremos hallar o analizar el vaciado del tanque, nos daría 5 menos 3 igual a 2. Ahora, observen algo muy importante, que los límites se encuentran del valor menor al valor mayor. Esto va a hacer que la integral nos dé en un valor negativo y como aquí tenemos un negativo se va a volver en un valor positivo posteriormente. Entonces por eso lo analizamos de esa manera. Luego el área tenemos que sustituirlo acá. Como lo pueden observar, el área era constante, entonces hay que sustituir un valor constante. Y luego tendríamos la raíz cuadrada de h en la parte del denominador. Si resolvemos nosotros esta integral en ambos lados, vamos a tener que en el lado izquierdo va a ser el tiempo menos 0, porque ya dijimos anteriormente que el tiempo inicial era 0. En este otro caso, toda la parte constante lo podríamos calcular. Sabemos que este valor de 7.06 puede salir de la integral y puede calcularse con los restos de los valores constantes. Y la integral me va a quedar de 1 dividida entre raíz cuadrada de h por diferencial de h y analizado entre los límites de 2 y 5. Si nosotros resolvemos esta integral que nos queda acá y lo calculamos finalmente con este valor constante, el tiempo de vaciado para esa altura sería de 1748.705 segundos. Y observen que es valores de segundo porque la gravedad lo trabajamos en unidades del sistema internacional, que en este caso sería metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces por eso nos da el valor de segundo. Y como todo analizamos en unidades de metro, por eso también está en esta unidad. Ese sería el análisis en el caso que fuera un área constante. Ahora, haremos un segundo ejemplo en el cual analizaremos un área variable. Para este caso utilizaremos la sección cónica, en la cual se desea saber el tiempo de vaciado completo, en este caso, de un tanque de sección cónica con un orificio en la parte inferior de 5 centímetros de diámetro y debemos utilizar un coeficiente de descarga de 0.62. Las dimensiones de este tanque de sección cónica nos dice que son de diámetro 3 metros y altura 3 metros. Debemos empezar de la misma forma que hicimos el anterior ejemplo. Podemos empezar por el área del orificio. En este caso nos dice que 5 centímetros de diámetro. Por tanto, podemos decir que el orificio es una sección circular. Y el área de una sección circular será pi por diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. En este caso, 5 centímetros equivale a 0.05 metros. Entonces sustituyo acá donde sería el equivalente al diámetro y lo calcularía. Eso me da el área del orificio, que es 0.00196 metros al cuadrado. Luego vamos al coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga igualmente lo analizamos con el dato que tenemos o podemos ver algún valor con el cual va a fluctuar. Luego, en este caso, ya es muy diferente al anterior porque vamos a tener un área variable. Si nosotros vemos el área vista en planta de la sección de nuestro tanque, veremos que esta área va a cambiar a medida que se disminuya la cantidad de agua. Es decir, mientras la altura del agua sea menor, entonces esta área también va a ir cambiando, modificándose y también va a ser menor. Entonces a esta altura donde se encuentra el cursor de color amarillo,
pueden observar que va a tener una cierta altura. Para este otro nivel del agua va a tener un área diferente, entonces sus áreas van a ser variables. Primero, debemos saber que el área variable va a ser dependiente de una cierta ecuación. Entonces podríamos decir, como es una circunferencia que se va a ver en vista en planta, el área será pi por el radio elevado al cuadrado, donde este r o este radio va a ser variable, va a variar según a la altura que se encuentre. Ahora, para ver este radio variable, debemos convertirlo a una función que se encuentre en función de la altura, en la altura del agua. Y puede que piensen que en este punto no se puede realizar eso. Sin embargo, sí se puede realizar. Para ello veremos de una vista de perfil de la sección del tanque, que en este caso se vería de esta manera, como una sección triangular. Y aquí vamos a analizarlo con sus dimensiones reales. La altura sería 3 metros. El diámetro es 3 metros, pero visto de la forma del radio sería 1.5 metros. Luego, dijimos que va a tener una altura variable que va a variar a través del tiempo y un radio que también va a ser variable. Como lo pueden observar, aquí se encuentra el radio. Ahora, si nosotros hacemos una relación de triángulos, por decir así, entre la parte del triángulo del lado derecho que observamos acá, vamos a tener lo siguiente. 1.5 o la base dividida entre la altura de acá, 1.5 dividido entre 3, tiene que ser igual a la altura de este triángulo pequeño o a la base de esta altura de este triángulo pequeño, que sería el radio R, y dividido entre la altura, que sería H. Entonces sería 1.5 dividido entre 3 igual a R dividido entre H. Si nosotros de aquí despejamos el radio, vamos a tener que el radio va a ser igual a H medios. Y si este valor de H medios lo sustituimos en el área, vamos a tener la ecuación del área en función de la altura, que sería pi por la altura elevada al cuadrado dividida entre 4. Esa sería la ecuación del área para una área variable, que representaría esta área que vemos acá en la sección de nuestro reservorio. Ahora, después de haber hecho este análisis, vamos a ir al siguiente paso, que sería sustituir en la ecuación para el tiempo de vaciado. En el tiempo de vaciado vamos a hacer lo propio. El área del orificio lo tenemos aquí como dato. Luego el coeficiente de descarga igualmente. La gravedad no se va a modificar, es 9.81. Y en la integral es donde vamos a hacer el análisis principal. En este caso nos dice que el tiempo de vaciado quiere que sea completo, es decir, que desde la parte de los 3 metros hasta que sea el valor de 0. Entonces, en el límite superior sería 0 y en el límite inferior 3. Como anteriormente vimos en el anterior ejemplo, los límites deben ser del menor al mayor. Entonces, esos serían mis límites correspondientes. Ahora, el área dentro de la integral va a ser este valor de acá o esta ecuación que hemos hallado. Entonces debo sustituirla y finalmente me va a quedar esta integral que podemos observar, que sería pi por la altura elevada al cuadrado dividida entre 4 por la raíz cuadrada de h, que sería la altura, por diferencial de la altura entre los límites de integración de 3 a 0. Si nosotros resolvemos esta integral y con la parte constante, tendríamos que el tiempo de vaciado total sería de 908.2 segundos. Ese sería el tiempo de vaciado del tanque para las condiciones que nos solicita. Y finalmente, eso sería la forma de cómo calcular el tiempo de vaciado de un tanque, ya sea para una sección constante o para una sección de área variable. Ambos casos son muy similares, solamente que en el área constante vamos a tener un valor constante numérico y en el área variable vamos a tener una ecuación a la cual debemos llegar. Y generalmente, siempre cuando sea un área variable, debemos analizarla tanto en planta como en perfil, como lo vimos en este caso. Y de esa manera podemos encontrar el área variable. Eso sería todo por este video. Si desean, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube o también en nuestras redes sociales en la cual subimos más contenido.